¿Qué tal, familia de Cielos Abiertos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro estudio de miércoles. Estamos aquí a media semana, listos para estudiar la palabra, para nuestro estudio de últimos tiempos. Espero que los hayas estado siguiendo, así como has estado siguiendo las reuniones de cada domingo. Y bueno, este día, hoy vamos a hablar de un evento, ¿verdad? Muy conocido en el mundo cristiano. Cuando tú te conviertes, una de las primeras cosas que a mí me tocó escuchar dentro del cristianismo fue de este evento, del famoso rapto de la iglesia, o como lo conocemos un poquito de una manera más apegada a la escritura, el arrebatamiento. ¿Okay? La palabra rapto no aparece como tal en la escritura, pero sí aparece la palabra de que seremos arrebatados. Entonces la palabra más teológicamente correcta para este hecho vendría a ser el arrebatamiento de la iglesia. Y de hecho, si soy sincero, lo escuché antes de ser cristiano. Yo me acuerdo que yo tenía un vecino, ojalá y nos estuviera viendo él o alguien de su familia para poder saludar aquí. De repente me comentan cosas de alguna predicación o de algún post que subo. Pero estaba el señor Efren, que era mi vecino, y nosotros jugábamos con su hijo, estábamos toda la bola de mocosos, más o menos entre 9 y 12 años. Yo era de los grandes, tenía 11 años. Y siempre nos íbamos a jugar ahí a su taller. Él tenía un taller en la entrada de su casa y ahí jugábamos fútbol. Ahí nos íbamos a tomar pues una coca con unas papitas, a platicar, sacaban los Lego también. Ahí hacíamos un chorro de cosas. Y me acuerdo que en ese entonces, estamos hablando de 1996, 97, 95, esas fechas, estaba de moda el famoso chupacabras. Yo no sé si cuántos de ustedes se acuerdan del chupacabras, se decían porque salía en Telemundo y en CNN. Y está y este personaje, algunos dicen que era un ovni, que algunos dicen que era el animal de un laboratorio. Y estábamos una vez platicando y un tema llevó al otro y empezamos a platicar de los ovnis, empezamos a platicar de los demonios y terminamos platicando del fin del mundo, del apocalipsis. Y me acuerdo que él mencionó que parte trascendental del apocalipsis era cuando Jesús venía por su iglesia y se llevaba a todos los que no habían sido marcados con la marca de la bestia, y quedaban los demás en plena persecución, sufrimiento y a manos del anticristo. Yo me acuerdo que esa vez era media cuadra lo que yo tenía que avanzar a mi casa y se me hizo eterno esas 5 casas que tuve que avanzar para regresar a mi casa ya de noche, pensando en estas cosas. Y hay películas, ¿verdad? Hay novelas, hay unas películas llamadas Dejados Atrás, hay una película que se llama Código Omega 1 y 2, que también vi. Recién me convertí, fue de las primeras reuniones que tenía de jóvenes, la pusieron en la iglesia, y pues habla de todo este evento del fin de los tiempos, obviamente con toques hollywoodenses y con toques extra bíblicos, por lo cual no es un parámetro que tú hagas estas películas para aprender o edificarte. A lo que quiero llevar es que este tema es un tema bastante conocido. También escuchaba yo grupos de música y sin duda había las bandas que escuchaba tanto en inglés como en español, tenían canciones que hablaban acerca de este suceso. Entonces es un suceso muy conocido, pero que también tiene varias posturas. Y hay una realidad. En Mateo 24:36 dice: el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En el versículo 40 de Mateo 24 dice: entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada, otra será dejada. Velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. En 2 de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Este versículo 3:10 se refiere un poquito más que al arrebatamiento, a la venida ya de Jesús a reinar. Tenemos que recordar un poquito más o menos cómo está la línea temporal de la que hemos venido hablando. Hay varios subeventos que no estamos tratando todavía, que iremos tratando. Estamos viendo como que los eventos grandes,
y luego iremos viendo situaciones que pasan durante estos eventos grandes que podemos llamarle eventos más pequeños o eventos que se van a dar a cabo aquí. Pero hemos visto que es principio de dolores, después es la aparición del anticristo. Antes de la aparición del anticristo tenemos, o junto con la aparición del anticristo, depende cómo lo estemos situando, tenemos lo que es la gran apostasía. Tenemos dentro de lo que ya es la manifestación del anticristo, es la última semana de la profecía de Daniel, es decir, 7 años y 3 años y medio son de falsa paz, 3 años y medio son de un gobierno que promete, de un gobierno que está haciendo un mover increíble en cuanto a la paz, en cuanto a la unión en las naciones. Sin embargo, con estándares fuera de la palabra de Dios, estándares antifamilia, estándares como el aborto, estándares como la identidad de género mal enseñada, como el matrimonio igualitario, y potencialmente vamos a ver aún mayor aberraciones. Hay países donde se está tratando de legalizar la pedofilia, hablando de que las personas pueden tener este tipo de identidad en su sexualidad, y estamos viviendo tiempos muy alarmantes, pero conforme llegue el fin de los tiempos van a ser aún más alarmantes y aún más definido hacia lo grotesco, hacia lo perverso, y la iglesia va a estar en contra de eso durante estos 3 años y medio de paz. Y después se suelta lo que es la gran persecución, de lo que hablamos la semana pasada, la gran tribulación, donde dice el anticristo: ok, vamos a perseguir al pueblo de Israel, vamos a perseguir a la iglesia, y son 3 años y medio increíblemente difíciles, tan difíciles, dice Jesús, que va a venir una gran tribulación, cual nunca hubo y cual nunca habrá. Entonces, bajo este contexto después viene, según varios estudiosos, aquí es donde este tema en sí, el del arrebatamiento, es uno de los que más puntos de vista distintos veo, dependiendo de aquellos que sí abrazan la postura donde hay un arrebatamiento. Hay quienes no abrazan la postura del arrebatamiento y hay quienes sí abrazamos la postura del arrebatamiento, pero dentro de abrazarla lo sitúan en diferentes partes. Hay quienes hablan por decir de que la gran tribulación es después de lo que es el arrebatamiento. Vamos a decir como si el arrebatamiento de la iglesia fuera el punto de salida, fuera el disparo inicial de lo que va a ser la gran tribulación. Ya estando el anticristo marcando a la gente con la marca de la bestia, sin la cual nadie va a poder comprar ni vender. Esta marca, que es un número de hombre en el cual hay sabiduría, y es un número velado que es el 666, ¿verdad? Y vemos que el anticristo entonces empieza a armar este sistema económico donde no se puede comprar ni vender si no te marcas, y de repente, ¿verdad? Va a arrancar la gran tribulación, pero antes de eso, según varias posturas teológicas, viene lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Los puntos que están para apoyar estas posturas son ciertos puntos. Uno es que a lo largo de Apocalipsis, después del capítulo 5, no vemos mencionada a la iglesia. Vemos mencionado al pueblo de Dios, pero ya no se menciona a la iglesia como tal. Entonces, una postura es que ocurrió el arrebatamiento y fue llevado, porque cuando se empiezan a abrir los sellos, de lo cual vamos a hablar, de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, cuando se desata el primer sello, que es el anticristo en sí, ya en teoría ahí no estaría la iglesia y empezaría todo el proceso de la gran tribulación, hablando del marco bíblico de Apocalipsis. Esta es una postura. También la postura se apoya cuando Jesús le dice a la iglesia en Apocalipsis 3:10, le dice: por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Toman este versículo y dicen que Jesús no va a permitir que los santos de la iglesia vean esta gran tribulación, sino que serán tomados, y quien quedará será el pueblo de Israel para el último trato de Dios con ellos, en el cual ya van a voltear a ser salvos como nación, aquellos que estén en ese punto de la historia, y van a ver a Jesús regresar también después con los santos a instaurar el reino del milenio, a vencer a Satanás, instaurar el reino milenial. Esa es una postura.
Entonces, ¿qué es ahí fuerte en esta postura? La única parte interesante que a mí se me hace muy interesante es, pues sí, que en Apocalipsis deja de mencionarse como tal a la iglesia. No hay problema por la cual el autor tenga que no mencionar el nombre de iglesia o velarlo o mencionarlo con sinónimos. No hay ninguna razón para esto. Pero bueno, ahí está este punto. Y el punto más importante que muchos creen, y siento que es un punto débil, es cuando yo creo que como iglesia yo no voy a atravesar la gran tribulación, hay una tendencia a no prepararme para ese evento. Entonces, mi punto es, si teológicamente yo estoy equivocado y si viviera en esas épocas y me toca atravesar la gran tribulación y yo pienso que yo voy a ser arrebatado antes de ella y si me toca vivirla, no voy a estar listo. Y la palabra es muy clara, dice, velar y orar y esténse preparados, porque no saben cuándo es la venida del Señor. Entonces nosotros tenemos que estar preparando nuestro corazón para ese momento, porque será un momento dice, de prueba. Se va a probar la fe, se va a probar la fidelidad, se va a probar la integridad de la iglesia, y es una de las maneras, creo yo, que también es un punto en contra, porque siempre la iglesia a través de persecución y a través de tribulación es purificada. Y Jesús dice que Él se va a presentar a sí mismo una iglesia pura, limpia, sin mancha y sin arrugas. Dice en Efesios el apóstol Pablo que Jesús va a presentarse a sí mismo una esposa gloriosa, lavada por el lavamiento de la palabra, de tal manera que en mi particular punto de vista, el atravesar la tribulación como iglesia, lejos de debilitar o desanimar a la iglesia, es que la va a purificar. Entonces, está la otra parte que dice que la iglesia es arrebatada o a finales de la gran tribulación o a mediados. En este punto, la iglesia es arrebatada y es llevada al cielo, y es pues un tiempo ahí antes de que Jesús venga a instaurar su reino. Es decir, separan los dos eventos, lo que es ya la venida de Jesús a la tierra y lo que es el arrebatamiento. Y hay quienes malentienden esto y hasta le llaman una tercera venida de Jesús. No hay una tercera venida de Jesús, sino que en esta segunda venida no pisa la tierra, recibe a los creyentes en los aires. Hay versículos en los cuales se apoyan estas posturas. Una es Corintios 15 del 51 al 50, dice: y aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará trompeta, los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4 del 13 en adelante dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Ahí los que duermen se refiere a los que están muertos. Dice, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Es decir, aquí se refiere a los muertos en Cristo. Desde que Jesús vino y resucitó y ascendió a los cielos, hubo generaciones enteras que han muerto y son muertos en Cristo, y los muertos en Cristo tienen una esperanza de la resurrección, porque Jesús prometió y dijo: ¿saben qué? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De tal manera que los apóstoles se referían a la gente que había muerto en Cristo, a los creyentes ya difuntos, le referían como los que duermen, porque para ellos no hay una muerte completa, sino que momentáneamente la muerte física es momentánea. Es como si durmieras, como te acostaras a las, no sé, 8:30, 9 de la noche, y en un abrir y cerrar de ojos, abres, te levantas, ya es el otro día. Y para la gente que murió en Cristo, vamos a decir que murió en el Coliseo Romano y lo último que vieron fue un león acercarse a ellos para matarlo, y cierran los ojos cuando el león se avienta sobre ellos, y cuando lo vuelven a abrir ya están delante de toda esta resurrección en la que están siendo resucitados para ascender a los cielos y estar con el Señor. Entonces dice, para que los que no tienen esperanza, se refiere a aquellos que mueren sin Cristo. Aquellos que mueren sin Cristo, ahí sí no hay una esperanza de vida eterna, porque la única esperanza de vida eterna es Cristo Jesús.
Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, hay un orden en el arrebatamiento. Dice, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, si te fijas, Corintios también dice que se tocará trompeta, y esto habla de la séptima trompeta en cuanto al orden de lo que está marcado en Apocalipsis. Con trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Así estaremos, no que estaremos ahí en el aire suspendidos, sino así estaremos ya a partir de ahí en la eternidad con Cristo. Pero dice, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Es decir, el Señor en esta postura no toca la tierra, sino que viene y recibe a la iglesia, y después, tiempo después, días después, cronológicamente hablando, viene ahora sí con la iglesia y con los santos como un ejército a pisar la tierra y a empezar lo que es la última batalla, la batalla del Armagedón, lo que es toda un peregrinaje del cual vamos a hablar después. Hay muchas profecías acerca de ello, de hecho son de las que a mí me parecen muy interesantes, porque hasta que me metí a estudiar realmente el fin de los tiempos, hubo ciertas profecías que pude entender en cuanto a la marcha de Jesús ya en la tierra. Mateo 25:13 dice, velad pues, porque no sabes el día y la hora en la que viene el Hijo del Hombre. Mateo 24:37 dice, más como en los días de Noé, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, tenemos estas posturas. La última postura es que el arrebatamiento y la venida de Jesús es el mismo evento, en el cual viene, arrebata a la iglesia y luego toca la tierra y ya empieza todo su peregrinaje para vencer al anticristo. Uno de los puntos que algunos consideran frágiles de esta postura es que no habría caso de arrebatar a la iglesia y luego descender inmediatamente con ella, cuando en teoría la arrebata para presentarla en el cielo, presentar los lugares que Jesús había ido a preparar, y después regresar junto con la iglesia a presentar el reino, a empezar el reino. Pero realmente este es uno de los puntos muy polémicos en cuanto a las posturas. Hay muchos que toman una y muchos que toman otra. La iglesia a lo largo de los años ha estado más inclinado por una o por otra. Los primeros cristianos, los padres de la iglesia, no separaban los eventos. Luego hubo quien los empezó a separar, y por muchísimos periodos, hasta de 400, 500 años enteros, casi toda la doctrina post-reforma, separaban los eventos y después de nuevo los unieron. Y al punto que yo quiero llegar ahorita es, no quiero entrar a un punto donde estamos polemizando si viene antes, durante, a la mitad, pero lo que es importante es que Él viene por su iglesia, y su iglesia, para poder irse con Él, tiene que estar preparada y tiene que estar viviendo en santidad, tiene que estar rehusando la marca de la bestia, tiene que estar rehusando el seguir el estereotipo del gobierno del mundo. Y entonces Jesús promete, va a venir por su iglesia. Entonces, si nos situamos, la única parte donde sí se me hace delicado es, yo prefiero creer, esta es mi postura, yo prefiero creer que viene después de la tribulación y estar preparado para vivir la tribulación, o al menos prepararme lo más posible, estar consciente de ese proceso, y si viene antes y no la vivo, genial, no la viví. Que es muy difícil estar pensando en que no vas a vivir ese proceso y te toque vivirlo.
Poniéndolo a una escala mucho muy mensa y bajándolo demasiado, es como si tú pensaras que vas a exentar un examen y el día que vas a ir a presentarlo y según tú nomás vas a decir presente y salirte del salón, te ponen la hoja, te ponen el examen y te dicen que no alcanzaste el promedio, no exentaste y tú ni estudiaste, te anduviste siendo menso, ¿verdad? Para ese examen y obviamente vas a tronar tu ordinario y pues te vas a tener que ir extra porque no estabas listo para la prueba. ¿Qué es mejor eso o haber estudiado, verdad? 2, 3 días antes, haberte desvelado con tu tarro de café, ahí tu termo con amigos y todo esto, estudiando y preparando, y que llegue ese día y cuando vas, según tú vas a presentar, el profe te diga, ¿sabes qué? Tú estás exento, tú salte ya de una vez, ya ni presentes. Eso sería mucho mejor, ¿verdad? No, estar listo para la prueba, pero a la mera hora no vivirlo. Entonces, la postura que vamos a tomar respecto a este evento, el antes o el después, va a definir mucho mi forma inconsciente de vivir el cristianismo. Yo te puedo decir que yo soy de los que creen que Él viene después de la gran tribulación. No sé si hay algunos, como te digo, que dicen que la iglesia va a vivir parte de la gran tribulación, pero no toda. Y hay otros que dicen que va a ser básicamente toda la tribulación y ya en los últimos momentos es donde Él va a venir. Pero lo que sí sé es que Él viene y Él viene con esperanza y es una promesa gloriosa y es la culminación. La próxima semana vamos a hablar más ya de lo que es cuando Él ya viene y instala el reino. Ahorita quería hablar en sí más que nada del arrebatamiento y las diferentes posturas de este. Pero es glorioso saber que en el momento de mayor crisis, de mayor quebranto, de mayor oscuridad, es ahí donde la luz va a brillar con mayor intensidad y Él va a venir, se va a presentar glorioso por su iglesia, la va a tomar, la va a proteger y la va a vengar de sus enemigos y Él mismo va a poner bajo sus pies a Satanás, al anticristo y todo el gobierno. Dice la palabra que toda rodilla de lo que está creado en el cielo, en la tierra y por debajo de la tierra se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y eso incluye a los demonios, a las legiones del anticristo, a Satanás mismo doblando sus rodillas y declarando Jesucristo es el Señor, reconociéndolo porque no tendrá de otra, porque Él vendrá, ya no viene como en la primera venida, que vino como un cordero manso, callado, a vivir el sacrificio, a soportar el oprobio sin decir nada y defenderse. Ahora viene con la otra cara, la cara del león de la tribu de Judá, a rugir, a devorar a sus enemigos con una vara de hierro para reinar las naciones y para bendecir y premiar a aquellos que han vivido según su causa y para enviar al infierno a Satanás y a todos aquellos que rechazaron el gobierno de Jesús. Es la culminación de la historia y uno de los puntos, actos ya finales de este es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia se siente frágil, se siente débil, se siente que está a punto de perder la batalla, aparecerá entre las nubes el Señor Jesucristo como un relámpago del oriente y va a venir y va a llevar a su iglesia a la tierra prometida que es el cielo, que son las alturas, las moradas celestiales. ¿Y cómo puedo aplicar eso de una manera hoy en día? Déjame decir también, tenemos una esperanza y no importa que no sea la gran tribulación y la gran persecución. Seguramente tú vives tribulaciones y tú vives dificultades diario. Y lo que yo te puedo decir es que Jesús, si permite tribulaciones en nuestra vida, no las causa Él, muchas veces Él solo las permite. Estas tribulaciones nos refinan, nos hacen mejores creyentes, nos hacen depender más de Jesús, nos hacen crecer. Este tiempo de coronavirus, la iglesia tiene que estar madurando y creciendo y aquellos que están frágiles tal vez van a pasar por situaciones difíciles, pero tenemos que entender que en medio de todo Cristo está presente y que Cristo va a venir. En el momento que tú más frágil te sientes en alguna situación, déjame decirte, la palabra dice que en el punto más oscuro de la noche es cuando empieza a amanecer. Aunque por la noche haya dolor, dice la palabra, mi gozo vendrá por la mañana. La historia siempre termina con el brillo de la mañana saliendo. Dice la escritura
que fue la noche y el día, y un día, es decir, el día, bíblicamente hablando, no termina con la noche, termina con el resplandor y con la salida del sol, porque Jesús todo lo termina en luz y en gloria. Por mi parte es todo. Me gustaría, si tienes algunas preguntas, pues las puedas hacer ahí por el chat o por el WhatsApp. Y recuerda, realmente el punto no es polemizar en qué punto viene Jesús y pelearnos con aquellos que piensen distinto. No, es que yo pienso que Él viene al final en un solo evento, o yo pienso que esto, yo pienso que viene a la mitad, yo pienso que viene antes de la tribulación. Si abrazamos en sí la venida de Jesucristo, no es una postura donde tengamos que perder amistades o traer contienda dentro de la iglesia por no abrazar lo mismo. Hay que abrazar que Él viene y que Él va a restaurar todas las cosas y que va a llevar a su iglesia a un punto glorioso. Por mi parte es todo en este estudio. Espero que estén siendo de bendición para tu vida. Nos vemos sin falta el domingo.